Historia. Historia de terror. El extraño eterno. En el corazón del desierto de Nevada, donde la arena infinita parecía devorarlo todo, se encontraba un secreto oscuro e innombrable: la Zona 51. Fue allí donde una experiencia extraterrestre salió mal, liberando en la noche a un ser de otra realidad. Una silueta esquiva con ojos luminiscentes, ahora conocida como el extraño eterno. Escapando de las entrañas secretas de la Zona 51, el extraño eterno no era un simple fugitivo. Su existencia trascendental se manifestaba en las sombras del crepúsculo, una sombra en constante movimiento que surgía de las profundidades de lo desconocido. Los agentes, perplejos, observaban cómo las cámaras de vigilancia capturaban imágenes espectrales de la fuga. A medida que el extraño eterno se movía por el desierto, lo acompañaba una atmósfera etérea. Murmullos indistintos, susurros cósmicos, se elevaban en su estela. Los observadores lejanos contaban que el cielo mismo parecía plegarse ante la voluntad de esta entidad liberada. Los habitantes de los pequeños pueblos cercanos fueron los primeros en sentir la influencia del extraño eterno. Sueños extraños, visiones inquietantes, los sumieron en un estado de temor perpetuo. Algunos afirmaban que la extraña silueta se materializaba en sus pesadillas, una presencia indefinible que perseguía sus pensamientos más profundos. Los equipos de investigación, enviados por la Zona 51 para recuperar a su fugitivo extraterrestre, nunca volvían del todo iguales. Algunos eran encontrados en un estado catatónico, repitiendo frases sin sentido, mientras que otros desaparecían misteriosamente, absorbidos por el extraño eterno. El extraño eterno no era simplemente una criatura fugitiva, sino una fuerza insaciable que trascendía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Las noches preciadas resonaban con su influencia, transformando el desierto en un escenario de lo inefable, donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. A medida que la leyenda del extraño eterno crecía, los habitantes se encontraban atrapados entre la fascinación y el miedo. Algunos se embarcaban en búsquedas obsesivas para encontrarlo, esperando desentrañar los misterios cósmicos que llevaba consigo. Otros, asustados por los relatos de quienes se habían atrevido a acercarse, cerraban con llave sus puertas, temiendo que el extraño eterno pudiera colarse en sus vidas. El desierto de Nevada, una vez un paisaje desolado, se había convertido en el terreno de juego de lo desconocido, donde la sombra del extraño eterno persistía, inaprensible, en las profundidades del desierto infinito, llevando consigo la promesa de revelar verdades cósmicas inefables o sumergir en la oscuridad eterna a aquellos que se acercaban a ella. 2 piso Historia de terror real. La leyenda del castillo de Houska. En el corazón del bosque de Bohemia, en la República Checa, se alza el misterioso castillo de Houska. Construido en el siglo XII, este castillo gótico no es solo una reliquia histórica, sino también el guardián de una antigua leyenda que hiela la sangre de quienes la escuchan. La leyenda cuenta que en el lugar del castillo había un agujero gigantesco considerado como la apertura del mismísimo infierno. Testigos afirman que criaturas demoníacas emergían de esta fosa, aterrorizando la campiña circundante. Los aldeanos no podían cultivar la tierra cerca del castillo, ya que se creía que las cosechas estaban envenenadas por las almas malévolas que emanaban de esa fisura infernal. El terror era tan grande que nadie se atrevía a acercarse al castillo, pero el señor local, Ctirad, decidió abordar el problema. Ordenó la construcción del castillo de Houska directamente sobre el agujero, erigiendo así una estructura que, según él, actuaría como una barrera entre el mundo de los hombres y los horrores del infierno. Durante la construcción del castillo, Ctirad ofreció una recompensa generosa a cualquier prisionero condenado a muerte que aceptara descender al agujero para explorar sus profundidades. Después de unos días, el prisionero regresó gritando de terror, con el rostro pálido. Afirmaba haber pasado semanas recorriendo paisajes infernales, encontrándose con criaturas indescriptibles y almas atormentadas.
Años más tarde, los trabajadores que renovaban el castillo descubrieron huesos humanos en las paredes, como si los cuerpos hubieran sido utilizados como material de construcción. El macabro hallazgo fortaleció la creencia de que el castillo de Ouzka fue establecido para sellar la entrada al infierno. A lo largo de los siglos, el castillo ha acumulado un oscuro pasado paranormal. Los visitantes afirman haber escuchado gemidos provenientes de las paredes, visto apariciones fantasmales y sentido sensaciones extrañas al acercarse a la fosa. Algunos sostienen que las puertas del infierno permanecen, a pesar de los esfuerzos de Ctirad, parcialmente abiertas en Ouzka. Hoy en día, el castillo de Ouzka se ha convertido en una atracción turística, pero su historia oscura y sus misterios no resueltos continúan rondando sus pasillos y alimentando las pesadillas de quienes se atreven a entrar en su recinto. La leyenda del castillo de Ouzka sigue siendo un recordatorio siniestro de que a veces, incluso las murallas de un castillo no son suficientes para contener los horrores que residen debajo. Treser Historia. Historia paranormal real en Tailandia. El fantasma de Mae Nak. La historia que les contaré es una leyenda muy conocida en Tailandia. Una historia de fantasmas que ha perdurado a lo largo de las generaciones. Es la historia del fantasma de Mae Nak. La trama se desarrolla en el siglo XIX, en el barrio de Phra Nong, en Bangkok. Un joven soldado llamado Mak regresa a casa después de luchar valientemente en la guerra. Su esposa, Mae Nak, lo esperaba pacientemente en su pequeña casa. La pareja estaba profundamente enamorada y su felicidad era palpable. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Durante la ausencia de Mak, Mae Nak enfermó gravemente al dar a luz a su hijo. No sobrevivió al parto, dejando a Mak solo e inconsolable. Sin embargo, el amor de Mae Nak por su esposo era tan fuerte que no pudo resignarse a partir hacia el más allá. Su espíritu quedó atado a su casa, incapaz de cruzar al otro lado. Mae Nak, desde el más allá, estaba convencida de que su esposo aún estaba vivo. A su regreso, Mak estaba encantado de encontrar a su esposa y su hijo sanos. Parecía inconsciente de la realidad, de la muerte de Mae Nak. Los vecinos, que conocían la triste verdad, no se atrevían a romper la ilusión de Mak. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los vecinos comenzaron a notar fenómenos inexplicables, objetos desplazados, llantos de bebés por la noche y apariciones fantasmales en la casa de Mak y Mae Nak. Algunos residentes valientes comenzaron a investigar estos fenómenos, descubriendo finalmente la verdad sobre la situación. Le revelaron a Mak que Mae Nak había fallecido y que la entidad que compartía su casa con él era un fantasma. Aterrorizado, Mak intentó huir, pero el amor de Mae Nak era demasiado fuerte. Lo perseguía a todas partes. Monjes fueron llamados para exorcizar el espíritu, pero incluso los rituales más poderosos parecían ineficaces contra el persistente amor de Mae Nak. Finalmente, un monje famoso, Somdet To, fue llamado en ayuda. Utilizó un hechizo poderoso para encerrar el espíritu de Mae Nak en un jarro de arcilla, poniendo fin a sus apariciones. Este jarro ahora se exhibe en Wat Mahabut, un templo budista en Bangkok. La historia de Mae Nak se volvió famosa en Tailandia y se realizaron muchas adaptaciones cinematográficas para contar esta leyenda. Incluso hoy en día, algunos residentes afirman sentir la presencia de Mae Nak en el barrio de Phra Nong, una historia que sigue persiguiendo las mentes, recordando que el amor a veces puede unir almas más allá de la vida. Cuarta historia, historia de terror, la oscuridad del volcán. Había una vez un intrépido aventurero llamado Víctor, apasionado por descubrir lugares misteriosos y remotos. Al escuchar hablar de un volcán poco conocido, escondido en las montañas de Hungría, decidió aceptar el desafío y explorarlo. Este volcán, llamado el Suspiro del Dragón, estaba rodeado de leyendas siniestras. Víctor llegó a un pintoresco pueblo al pie de las montañas. Los aldeanos, conscientes de las historias que rodeaban al volcán, lo advirtieron sobre los peligros que le esperaban. Hablaban de fuerzas oscuras y una entidad malévola que residía en las profundidades de la montaña,
alimentándose del miedo de los imprudentes. Ignorando las advertencias, Víctor cargó su mochila y comenzó su ascenso hacia la cima del volcán. A medida que se alejaba del pueblo, una atmósfera opresiva se apoderaba de él. El cielo, antes claro, se cubrió de nubes oscuras y el viento llevaba susurros extraños. Al llegar al cráter, Víctor sintió una energía opresiva. Una luz rojiza emanaba del interior del volcán, creando sombras danzantes en las paredes rocosas. Mientras se acercaba al borde, un aliento cálido y sulfuroso se elevó desde el cráter, como un suspiro del dragón mítico. De repente, una silueta oscura se dibujó en la sombra. Una entidad tenebrosa, de contornos indistintos, emergió de la oscuridad. Víctor sintió una presencia malévola, una mirada invisible pesando sobre su alma. Murmullos ininteligibles resonaban en el aire, un idioma antiguo y maldito. Atenazado por el miedo, Víctor intentó retroceder, pero algo lo retenía. Las rocas parecían moverse, creando un laberinto retorcido a su alrededor. La luz rojiza intensificó su brillo, revelando símbolos místicos grabados en las paredes del cráter. La entidad de las tinieblas, tomando una forma más definida, se acercó lentamente. Sus ojos brillaron con un destello rojo maléfico. Víctor sintió que su mente estaba invadida por visiones de pesadilla, imágenes de su pasado y futuro tejidas por esa entidad impenetrable. Mientras luchaba por escapar del dominio de la entidad, Víctor escuchó voces susurrando profecías funestas. Comprendió que el volcán era mucho más que un simple cráter. Era el dominio de una fuerza antigua y malévola. Milagrosamente, Víctor logró escapar del cráter, pero nunca volvió a ser el mismo. Los murmullos y las visiones lo perseguían día y noche. Algunos dicen que la entidad del volcán había dejado una huella indeleble en su alma, condenándolo a llevar el peso de las tinieblas el resto de sus días. El pueblo, ahora abandonado, guardaba el secreto del suspiro del dragón, un lugar donde los intrépidos aventureros corren el riesgo de perder más que su vida física. El volcán seguía rugiendo en la sombra, su cráter albergando a una entidad malévola que esperaba al próximo curioso que se atreviera a adentrarse en su reino tenebroso. Canta historia, L'Horloge du Temps Perdu. En una pequeña ciudad apartada, entre colinas verdes, se encontraba una antigua tienda llamada L'Antre des Curiosités. Su dueño, un anciano enigmático llamado Monsieur Théophile, era conocido por sus objetos extraños y misteriosos. La pieza central de su colección era un reloj con un tic-tac tranquilizador, pero este no era un reloj común. Se decía que el reloj tenía el poder de retroceder en el tiempo. Los rumores afirmaban que aquellos que se atrevían podían revivir un momento de su pasado simplemente girando la pequeña llave en la parte posterior. Sin embargo, nadie se atrevía a intentarlo, temiendo las consecuencias místicas de jugar con el tiempo. Un día, un joven llamado Adrien entró en la tienda, atraído por el resplandor del reloj. Estaba atormentado por un arrepentimiento persistente, una decisión que lamentaba amargamente. Intrigado por la promesa de redescubrir el pasado, decidió comprar el reloj. De vuelta en casa, Adrien se encontró solo frente al reloj místico. Giró la llave con vacilación y una luz dorada envolvió la habitación. De repente, se encontró transportado años atrás, a un momento crucial de su vida. Estaba de nuevo en la pequeña librería donde conoció a su primer amor, Élise. Las emociones del pasado lo inundaron mientras revivía los momentos mágicos que compartieron. Sin embargo, algo era diferente. Adrien se dio cuenta de que podía ver los detalles que había pasado por alto en ese momento, los sutiles signos de que Élise también lo amaba. Los días pasaron y Adrien se perdió en el pasado, reviviendo cada momento precioso. Sin embargo, el reloj no tardó en mostrar sus límites. Cuanto más usaba su poder, más se desvanecía el presente. Los recuerdos reales se desvanecían y Adrien quedaba atrapado en un pasado que ya no existía. Alarmado, regresó a Monsieur Théophile, buscando desesperadamente una solución. El anciano lo miró con tristeza, explicando que el tiempo era una fuerza delicada e inmutable. Adrien debía tomar una decisión:
vivir en el pasado o enfrentar la incertidumbre del futuro. Adrián, a pesar del dolor de la pérdida, decidió regresar al presente. Giró la llave en sentido contrario, dejando atrás los recuerdos reinventados. El reloj del tiempo perdido volvió a ser simplemente un objeto curioso en la Entrée de Curiosité. Adrián aprendió la lección de que a veces los arrepentimientos son parte integral de la vida. Decidió mirar hacia el futuro, consciente de que cada momento, por doloroso que sea, contribuía a la trama de su existencia, y mientras las agujas del reloj seguían girando, la pequeña ciudad apartada reveló que incluso las curiosidades más misteriosas podían enseñar lecciones sobre la naturaleza inevitable del tiempo.